Nuestro tema es la guerra del Golfo Pérsico y el terrorismo islámico. Comenzando por la guerra del Golfo Pérsico, o simplemente Guerra del Golfo, fue la guerra que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 34 países liderada por Estados Unidos. Esto se dio como respuesta a la invasión y anexión de Irak al Emirato de Kuwait. Antecedentes. Es posible que en un principio la invasión de Kuwait por parte de Irak estuviera relacionada con el petróleo, pero en realidad sí eran más factores. En meses anteriores, ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robando petróleo del yacimiento de Rumailak, situado bajo ambos territorios. Por otra parte, Irak, que dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en la guerra contra Irán, se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo del insumo. Además, otra posible causa fue la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Bubiyá y Warbá. Se ha dicho también que es muy posible que el presidente Saddam Hussein necesitara una rápida conquista para mejorar su bajo prestigio y perfilarse como un líder del mundo árabe. Desarrollo bélico. La invasión. Este movimiento se había planeado con todo cuidado para evitar serias sospechas de servicios de inteligencia occidente y kuwaitíes. Previo al ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde Basora hacia Kuwait, levantaron grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevando a cabo medidas de engaño. Para ello, mandaron importantes órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido. Una vez consolidada la victoria, comenzaron a llegar a Kuwait capital los temidos Mukhabarat, la policía secreta iraquí. Irak detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Después de que un breve gobierno títere liderado por Saddam Hussein fuese instalado, Irak se anexionó Kuwait. Hussein instaló entonces un nuevo gobernador provincial, describiéndolo a Qaseido como la liberación del pueblo de las manos del emir. Esto fue usado principalmente como propaganda de guerra, aún así la victoria no fue completa para Saddam. Reacciones internacionales. Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto a través de una serie de resoluciones de la misma forma que lo hizo la Liga Árabe. Mientras los Estados Unidos y Reino Unido se preparaban para el conflicto, se todos los demás países a poner a punto sus fuerzas que serían enviadas al Golfo Pérsico como parte de la coalición, teniendo en mente que la derrota de Irak nunca fue tomada como algo fácil. Primera etapa. Operación Escudo del Desierto. La Operación Escudo del Desierto fue la fase inicial de la respuesta total de los países aliados. Los estadounidenses nombraron a esta etapa al proceso de reforzamiento de las defensas de Arabia Saudita, que había sido atacada por Irak cuando algunos de los miembros de Kuwait escaparon y se instalaron en dicha región. Esta fase comenzó casi inmediatamente después de la invasión a Kuwait, el 2 de agosto de 1990, y terminó el 16 de enero de 1991. La finalidad era principalmente como tal proteger a Arabia Saudita de una posible ofensiva iraquí. Para ello, el presidente George Bush padre anunció que Estados Unidos enviaría fuerzas armadas, acción que siguieron también algunos de los países aliados. El armamento mandado no era los mejores que tenían, ya que habían reservado lo mejor para la lucha directa contra Irak. Para la batalla, la coalición había logrado reunir un ejército de 959.600 hombres, de los cuales 415.000 eran estadounidenses. Con eso seguramente arrasaron con las tropas iraquíes, pero ellos también tienen un montón de juguetitos con los que podían jugar. Los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de combate y algunos bombarderos. Todos ellos de diferentes modelos especiales con distintas funciones de ataque y capacidad de operar en todo momento. También contaban con un buen número de misiles y algunas plataformas móviles con las cuales era posible dispararlos desde cualquier zona en Irak. Todo esto sin mencionar un impresionante depósito de armas químicas y biológicas, que los iraquíes habían desarrollado durante la guerra contra Irán. En carros de combate y sistemas de artillería, las tropas de Irak tenían ventaja, pero eran inferiores en aviones de combate y buques de guerra. Segunda etapa, Operación Tormenta del Desierto. El 17 de enero de 1991, un día después de la fecha límite que la ONU ha establecido para que las Fuerzas Armadas de Irak abandonaran la región de Kuwait y con ello la supuesta anexión a su país, la coalición internacional, formada por 31 países y liderada por los Estados Unidos, que obedecía las órdenes de la ONU, inició una campaña militar que incluía ataques aéreos y terrestres, con el fin de obligar a los invasores a retirarse de Kuwait. Lo primero que Estados Unidos ordenó al comenzar la Operación Tormenta el 17 de enero de 1991 fue un ataque masivo aéreo. El avión F-117 Nice Hawk, cuya tecnología lo volvió prácticamente invisible a los radares, fue el héroe principal en la batalla aérea y el que más estragos ocasionó en el bando opuesto. Aunque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos prometía mucho, no se puede asegurar la destrucción total de la defensa antiaérea iraquí.
y el alto mando de Estados Unidos, dirigido por el general estadounidense Norman Schwarzkopf, temía pérdidas considerables. Estados Unidos tenía demasiados aviones de modelos diferentes y con múltiples funciones extraordinarias. Utilizaron aviones de guerra electrónica, los cuales facilitaban una alerta previa de un ataque aéreo enemigo. También usaron aviones Wild Weasel, equipados y preparados con la lunación de defensas antiaéreas con misiles y bombas guiadas. Con ayuda de estos hermosos aparatos, la guerra que atacaban también a la tierra, Irak pudo ser rápidamente desplazado. Los bombarderos aéreos se mantuvieron diferentes durante un mes. Acabaron con la fuerza de defensa antiaérea iraquí. En comparación con las pérdidas de la fuerza aérea de la coalición, que fueron de tan solo 41 aviones, las de las defensas antiaérea iraquí fueron devastadoras. Se calcula que unos 127 aviones de Irak fueron destruidos durante el conflicto. Con este resultado, no solo fueron iraquíes cuestionaron la capacidad de la artillería aérea y terrestre de la Unión Soviética, sino que los rusos que seguían el conflicto desde su país comenzaron una evaluación autocrítica de sus propios sistemas de defensa antiaérea. Al ver el completo fracaso de iraquíes frente a la técnica de aviación occidental moderna, en realidad es lo que fue un combate entre fuerzas armadas de diferente generación con un nivel de seguridad y preparación absoluta diferente. Estados Unidos y sus aliados tenían estrategias militares muy frescas y pensadas por los mejores generales del mundo. Más que por las armas y el material tan moderno que, claro que influyeron, fue la estrategia la que acabó con los iraquíes, que desde el primer ataque de la coalición estaban ya aterrados e intimidados por la imponente artillería contraria. Ataque a Israel y Arabia Saudita. En un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes que estaban dentro de los países aliados, Saddam Hussein dio la orden de bombardear Israel y Arabia Saudita usando misiles para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. El plan no funcionó, ya que a diferencia de lo que Hussein esperaba, los árabes e israelíes se abstenieron a realizar represalias, pero estos ataques obligaron a la coalición a modificar sus planes. A partir de ese momento, las plataformas móviles con las cuales los iraquíes disparaban contra estos países serían el objetivo principal de los ataques. Para ello, Estados Unidos mandó algunos aviones para que se rastrearan y destruyeran la plataforma donde se lanzaban los misiles. Pero aún así, el 19 de noviembre de 1991, hubo un bombardero iraquí que causó la muerte de varias personas. Tras este ataque con el que respondieron las fuerzas iraquíes, se iniciaron las ofensivas por tierra. Este segundo ataque duró solo 4 días, desde el 24 al 27 de febrero, en el que Kuwait y el sur de Irak fueron fuertemente bombardeados y la capital de Kuwaiti finalmente liberada. El 28 de febrero por la mañana, Irak se rindió y a regañadientes aceptó las condiciones impuestas de las Naciones Unidas. El 3 de marzo de 1991, en la ciudad de Sauwan, el lugar de la Fuerza Aérea iraquí, fue firmado el acuerdo sobre el alto fuego. La guerra había terminado. Estrategia. Una de las estrategias del general Schwarzkopf consistía en realizar ataques aéreos generalizados. En la fase 1, la operación Instant Thunder, terreno instantáneo, los objetivos de los bombarderos eran los centros de radares del ejército iraquí. La segunda parte de la operación consistió en cortar el suministro eléctrico de la ciudad Bagdad, para lo que usaron filamento de carbono. La estrategia aplicada posteriormente por el ya mencionado general fue el llamado gancho de izquierda, puesto que el objetivo de las tropas estadounidenses era el de entrar a Kuwait por el desierto occidental y rodear así las tropas de Saddam antes de que pudieran regresar a Irak. Este plan comprendía el envío de los marines desde la frontera de Kuwait hasta el norte hacia la capital, simultáneamente atacar con los barcos en el norte de las tropas apostadas en la costa de Kuwait, y finalmente las tropas aliadas entrarían desde el oeste por el desierto atrapando a las tropas iraquíes. Desarrollo tecnológico y tipo de armas. El ejército iraquí disponía de diferentes misiles y otra serie de aviones y transporte de apoyo. La campaña aliada comenzó con los aviones Stealth y los misiles de crucero Tomahawk, los cazabombarderos Tornados británicos. Además, el ejército y la infantería de marina emplearon más de 1900 tanques Abrams y varios centenares de modelos M y M60, con un alcance efectivo de 3000 metros frente a los tanques soviéticos que tenían los iraquíes, cuyo alcance era inferior a 2000 metros. Se estima que el blanco a mayor distancia se hizo en un tanque británico Challenger
que destruyó un tanque iraquí a 510 metros de distancia utilizando un proyectil con uranio empobrecido. Víctimas. No se sabe el número exacto de las víctimas iraquíes, que algunos cifran de 100.000 y que sin duda alcanzaron de manera indiscriminada a la población civil. La guerra destruyó la red de transporte, telecomunicaciones y la industria. Se produjo una gran escasez de productos de primera necesidad. El programa Petróleo por Alimentos apenas alcanzó para paliar mínimamente los efectos del embargo. La mala nutrición y las infecciones son las principales causas de muerte infantiles. Faltan medicamentos para tratar las enfermedades de fácil circulación. En los primeros años después del conflicto, según informan Naciones Unidas, murieron más de 1 millón de personas, de las cuales la mitad eran niños menores de 5 años. También se incrementó la mortalidad infantil, los casos de cáncer consecuencia del uranio empobrecido dispersos por misiles aliados. Los resultados positivos del bloqueo son muy difíciles de ver. El régimen se fortificó y se volvió más duro. La guerra del Golfo Pérsico arrastró una serie de consecuencias sociales, tanto por la zona del Medio Oriente como por la coalición, especialmente Estados Unidos. Síndrome de la Guerra del Golfo. Tras esta guerra, miles de soldados empezaron a sentir síntomas de un notorio debilitamiento de la salud, tales como vómitos, diarrea, dolor abdominal, insomnio, pérdida de memoria en corto periodo, dolores de cabeza, visión borrosa, etc. La causa de estos síntomas hasta ahora es desconocida y el gobierno norteamericano se ha negado a dar una versión oficial. Se cree que las principales causas de este síndrome radica en la exposición por parte de los soldados a armas químicas y biológicas. Otra causa posible es el uso de drogas experimentales en soldados para protegerlos de las armas químicas, vacunaciones contra distintas enfermedades, insecticidas usados sobre la zona de combate y el efecto del humo en los pozos petroleros quemados por los iraquíes. Luego de la guerra, no se dieron estadísticas de los afectados, aunque en 1996 un comunicado del gobierno norteamericano dijo que los afectados serían más de 20.000. Destrucción de Irak. Se podría decir que a grandes rasgos de que la guerra del Golfo terminó por destruir una sociedad que estaba seriamente desgastada tanto por los conflictos armados como por políticos del interior del país. Desde la guerra con Irán, la sociedad iraquí estaba ya desgastada por los conflictos armados, y luego de la guerra que tuvo un poder destructivo altísimo terminó por destruir un país que basaba su poder principalmente sobre las armas y la dictadura política por Saddam, que era capaz de sacrificar a miles de civiles con tal de cumplir sus objetivos. Las estadísticas dicen de que hubo más de 40.000 bajas iraquíes, las cuales se traducen en niños huérfanos, mujeres viudas y hogares destruidos. La economía también se hizo que el fenómeno social de la guerra aumentara, ya que el país en extrema pobreza, por lo cual se levantaron rebeliones contra el gobierno. Consecuencias medioambientales. Un tema polémico son las consecuencias medioambientales que tuvo este conflicto. Podemos hablar de dos: la contaminación por la quema de pozos petroleros y la más polémica, la contaminación por uranio empobrecido. Este nombre viene dado porque su contenido del isótopo U-235 es reducido de 0,7% a 0,2% durante el proceso de enriquecimiento del uranio. Este tipo de proyectil destruyó más de la tercera parte de 3.700 tanques de Irak. Washington nunca ha creído que el uranio empobrecido supuso un peligro para los soldados aliados, opinión que no comparten muchos de los veteranos de la tormenta del desierto ni la guerra de los Balcanes, donde se utilizó esta arma. Las consecuencias de este conflicto con la intervención militar liderada por Estados Unidos y cuyo resultado inmediato fue la liberación de Kuwait originó importantes cambios en las relaciones y percepciones políticas, pero no alteró la realidad profunda. La guerra del Golfo dividió a los árabes y alteró las relaciones entre Estados Unidos e Israel. La OLP sufrió un terrible golpe. Siria e Irán se fortalecieron a corto plazo, mientras que Arabia Saudí posiblemente se debilitó a un largo plazo. En cierto modo, la paz imperó en Líbano. La guerra del Golfo había previsto unos objetivos que no se cumplieron, como eran la caída de Saddam Hussein, que por lo contrario se mantuvo fortalecido, la desmoralización de Kuwait, el contagio si le desarrollo occidental sobre Arabia Saudí y el hundimiento de la OLP. Una vez finalizada la breve guerra, se inició por un lado el intento de establecimiento de un nuevo poder mundial expuesto por Bush en las primeras semanas de la crisis del Golfo, y por otro, el largo y difícil proceso de negociación de una paz global para Oriente Medio, ya antes iniciado, parcialmente, pero ahora renovado y ampliado, a partir de una nueva situación creada por la crisis del Golfo.
Las consecuencias económicas de la guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del hecho de que el factor que podría haber sido el de mayor controversia, el petróleo, recuperó su estabilidad luego de que las fuerzas de la ONU se establecieron en la zona, por lo cual no hubo problemas con el precio del petróleo. Se calcula de que tras la guerra el gobierno iraquí tuvo que pagar daños por más de 75 billones de dólares a Kuwait, sin contar el embargo económico que estuvo durante mucho tiempo sobre Irak. Algunos informes dicen que cientos de miles de niños murieron de hambre y otras enfermedades debido a que el país no contaba con los recursos para poder solucionar estos problemas. Ni siquiera la exportación de petróleo pudo dar una solución al problema, ya que no bastó para reconstruir un país casi destruido por completo. Es un neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político o islamismo, estando caracterizadas por la frecuente y brutal utilización de acciones terroristas, el nombre de una pretendida yihad o guerra santa. También existen otras aceptaciones del término, como terrorismo islámico o terrorismo islamista, utilizadas frecuentemente en medios de comunicación a partir de los atentados del 11 de septiembre. Si bien su utilización se critica mucho por la vinculación del terrorismo con el islamismo. Las corrientes islámicas yihadistas se encuentran asentadas en las enseñanzas de los grupos suníes. Las causas pueden rastrearse desde la época de la Primera Guerra Mundial, con la desaparición del Imperio Otomano, que mantenía en orden a las culturas del Medio Oriente con mano de hierro. La fuerza de estos grupos fue proporcionada por los países occidentales durante la Guerra Fría, al brindarles armamento y entrenamiento por parte de sus fuerzas de inteligencia, con el objetivo de desestabilizar diversos estados comunistas en el territorio. En conclusión, el yihadismo puede definirse como una respuesta radicalizada, provocada por una reacción de identidad que pretende reconstruir una comunidad mítica de valores originarios. A partir del 11 de septiembre del 2001, debido al enorme impacto propagandístico de los macroatentados en Estados Unidos, el mensaje yihadista se dio a conocer al mundo entero. Este fatal acontecimiento supuso un aumento exponencial del número de simpatizantes y el incremento notable de miembros y actividades de organizaciones terroristas. Los métodos más utilizados para conseguir sus fines son muy variados, siendo los más destacables los atentados terroristas perpetrados en el territorio occidental con los que buscan un gran impacto mediático. Una de las tácticas habituales entre los yihadistas es el atentado suicida. Esta táctica se emplea normalmente contra los civiles, soldados y funcionarios gubernamentales de los regímenes que superan en poder a los yihadistas y se oponen a sus exigencias. Los grupos que apoyan su uso a menudo se refieren a estos ataques como operaciones martillos. Los inmolados y sus simpatizantes a menudo creen que los atacantes suicidas, como mártires de la causa del yihad, recibirán la recompensa al ir al-Jannah, paraíso. Los secuestros de grandes grupos de rehenes en lugares públicos, como en Belzán, o en grandes vehículos de pasajeros, principalmente aviones, también son empleados. Junto con los secuestros en masa, los terroristas yihadistas han hecho uso extensivo de la publicidad de los secuestros individuales, finalizando con ejecuciones. Sus acciones y métodos no violentos tienen como el objetivo de aumentar el número de simpatizantes mediante el proselitismo, actuando dentro del campo ideológico, promoviendo partidos políticos u organizaciones para el desarrollo del carácter islámico. Asimismo, fomentarán la predicación por medio de mezquitas y madrasas radicales para aumentar el número de adeptos. La islamización en la India, Europa y otros territorios son objetivos que se han fijado los islamistas radicales. Consideran que existe un vacío espiritual que solo el Islam puede llenar. Es en apariencia una idea inviable e irrealizable, sin embargo se debe tener en cuenta la expansión de la población islámica en Europa y en India. El primer periodo comprende desde el nacimiento del fenómeno hasta la década de los 90. Se caracterizó en que los grupos yihadistas tengan una agenda nacional y, en consecuencia, por situar a la cabeza de la lista de los enemigos a los gobiernos de sus países de origen. Su objetivo a largo plazo consistía en la lucha por el derrocamiento de dichos gobiernos y la instalación en su lugar de islamistas acordes a las doctrinas salafistas que profesaban. El segundo periodo histórico del yihadismo es una etapa de transición entre organizaciones nacionales y el yihad global. El giro contra el enemigo exterior, Estados Unidos y sus aliados, se produjo a mitad de la década de los 90, durante la estancia de la cúpula de Al-Qaeda en Sudán. Fue entonces cuando se llegó al convencimiento de que la derrota de Occidente era un requisito previo para el restablecimiento del califato del mundo musulmán, debido al apoyo de los occidentales otorgaban a los regímenes árabes. La tercera etapa se inicia desde septiembre de 2001 hasta la actualidad. Es una continuación de la segunda etapa, pero en ella se advierten con claridad las dos características propias del yihadismo después de los atentados de Washington y Nueva York. La más importante está la creciente descentralización del fenómeno, con la aparición de redes y células territoriales sin vinculación a lo largo de todos los territorios musulmanes.